Bueno, eh, hoy vamos a comenzar a cruzar la cuerda. Estamos todos en la cuerda floja y, y la idea es hacer equilibrio y pasar. Eh, en estos días estuvimos cada uno haciendo el tótem, eh, primero analizando las virtudes, recibiéndolas, haciéndolas conscientes, después encontrando el lado opuesto. Es un poco lo que se ve en esta imagen. Esa soga está bien tensa porque tiene dos lados. Entonces nosotros tensionamos la soga hacia ese otro lado. Eh, Eso conllevó cierto nivel de profundidad, cierto nivel de sinceridad. Y después generamos los puntos medios del puente. Y esos puntos medios del puente eh, nos dieron la claridad de dónde está el equilibrio. Entonces, con esto que fuimos descubriendo, empezamos a ver que en las virtudes hay una potencia, que esa potencia, como dice la palabra, es ilimitada. Uno no sabe hasta dónde puede llegar y a veces no estamos preparados para ponerla a disposición en un primer momento. ¿Por qué? Porque esa potencia necesita también conocer cuál es su límite. Porque una potencia en extremo eh, puede ser como ese don que en un extremo puede terminar generando daños colaterales. Entonces, desde ahí es que la idea es que tomemos el tótem de las sombras como el punto límite hasta donde puedo llegar. Eh, Esas palabras son las alertas. Cuando estoy en alguna de esas palabras, eh, no sé, violencia, se me viene una palabra, ¿no? Cuando entro en eso, sé que ese es el límite que llegué. Si voy más abajo de eso, ya me estoy yendo por lejos de la tensión que hay entre estas dos puntas. Con lo cual, eso me va a llevar a un lugar que todavía no he transitado y que puede que sea muy difícil de salir. Y por otro lado, tenemos el tótem del puente, que ese tótem es la salida. En el momento que yo esté en la oscuridad desde un lugar muy tenso, eh, acá escribía, ¿no? Como eh, al tener una sombra resistente, puedo enquistarme sin tener flexibilidad. Entonces, al no tener esa flexibilidad, las palabras que pusimos, que descubrimos en el tótem puente, son indicadores de cómo salir. En cualquier situación de la vida que hoy cada uno esté atravesando, vean esas palabras y vean qué posibilidades le da esas palabritas, porque ahí vamos a encontrar todos una clave, y en esa clave una posibilidad, y esa posibilidad va a traer equilibrio, pero que seguramente no tenga que ver con los extremos. Eh, y por otro lado, lo que veíamos que salió ahí en el grupo, el tema de los dones. Eh, Todos tenemos dones y algunos pueden reconocerlo más o algunos pueden reconocerlo menos. Y el don es una herramienta que hay que entrenar. Esto es como un futbolista. Vamos a traer a Diego Maradona. Y Maradona tuvo que entrenar un montón para llegar a ser el número uno. Y tuvo que errar muchos tiros. Entonces tuvo que hacer muchas prácticas errando
tiro libres, errando un montón de cosas, para en cada error darse cuenta qué cosita había que perfeccionar. Entonces, esto también es importante desde lo lingüístico, entender que el error lo estamos viendo desde un lugar científico, no de un lugar dogmático o religioso, ni culposo, sino más bien lo que estamos viendo en lo que es el error tiene que ver como un método científico de que voy anotando que esto falló esto, entonces en la siguiente cambio algo, y así sucesivamente hasta encontrar la luz. Este proceso, algo que también acá anotamos, es un proceso que conlleva tiempo, y ese tiempo puede ser tiempo, puede que sea una vida, puede que sean 2 vidas o puede que sean un mes, pero es un tiempo. Y ese tiempo también tenemos que tener claro de que no lo podemos exigir, porque si no ahí vamos a entrar en una exigencia espiritual, donde quiero estar todo el tiempo en una conexión que es irreal, porque en realidad la conexión tiene que ver con tener desconexiones. Es un juego de equilibrio, es un juego de ir y venir. Entonces hoy nos vamos a adentrar en esta charla que es el encuentro con el vacío, para ver cómo es que vamos a manejar esta energía y para ver qué proponemos para vaciarnos una vez que detectamos ciertas cosas. Entonces, estamos acá. Vamos a tener claro que estamos trabajando 3 canales. Hay un canal que es el que somos, ese cuerpo físico, que es el volatinero. Me fijo porque siempre me olvido. El volatinero se llama este señor que camina por la cuerda floja. Eso es lo que vendríamos a hacer nosotros, nuestro canal, nuestro envase físico, nuestra antena, que recibe constantemente todo el entorno, es el cuerpo, todo lo que, cómo lo manejamos. Y que tiene que ver en detalle de cómo estamos utilizando el mecanismo de la intuición y el mecanismo de la razón. Después tenemos lo que son las creencias. Las creencias en esta metáfora del volatinero va a ser el contrapeso, se llama, el palo ese es el contrapeso. ¿Y por qué las creencias van a ser el contrapeso? De un lado vamos a tener, como veíamos, la energía negativa y la energía positiva, vamos a tener creencias positivas y vamos a tener creencias negativas. Ambas dos generan un contrapeso. Ambas dos vamos a estar trabajando en darle el espacio a vaciarnos, porque no porque sea una creencia positiva la tengo que sostener, y no porque sea una creencia negativa son todas las que tengo que dejar. En realidad el vacío habla de limpiar todo el canal, estar en una neutralidad. Y vamos a tener una tercera variable que es el aviso, el llamado, que tiene que ver con la intuición. ¿Y qué es eso? Es la atención que tiene esta persona, el volatinero, al estar sosteniendo el equilibrio. Tiene que estar totalmente atento al aviso por segundo para no caer. Imaginen que esa imagen es real, ¿no? ¿Vos te acordás cómo se llama el señor? Que hicieron una película. El equilibrista. Hicieron la película El Equilibrista, véanla. Yo no la vi, la vio Anne, me dijo que es muy buena. Y el equilibrista tiene que estar constantemente en esa conciencia. ¿Qué pasa si no? Comete el error y en el error hay caída. Y ahí no hay margen de error. Por eso es que nosotros vemos el error desde un lado científico. Tenemos posibilidad de error.
no estamos tan expuestos de que con cada error podemos morir. Por eso también ahí entra el tema de la compasión y el amor propio, ¿no? Porque errar vamos a estar errando siempre, y las personas de afuera también van a errar, y quizás más, porque lo vamos a notar más en el afuera que en el adentro. Pero ahí va a tener mucho que ver con cómo lo recibo eso con amor, cómo tengo esa compasión, cómo tengo esa aceptación de que el otro está tropezando tanto como estoy tropezando yo. Ahora, a ver, la siguiente Filomena nos invita a lo que ayer proponíamos, ¿no? Escuchar ese cuentito, que espero que lo hayan escuchado porque es muy, muy lindo y muy cortito. Entonces, desde Setú nos preguntamos esto: ¿cómo le vamos a mostrar lo que es el camino de Setú si primero no vacían sus tazas? O sea, si todavía hay una resistencia a la propuesta, al juego, hay una resistencia a jugar, hay una resistencia a ver, a verme, a ver un montón de cosas, ¿cómo voy a poder entrar en el juego? Entonces, desde ahí, la propuesta es ver qué es lo que todavía está resistiendo, qué es lo que todavía la taza está llena. Y eso de tener la taza llena puede ser conocimiento, puede ser enojo, puede ser orgullo, puede ser un montón de cosas, pero vamos a tener que verlo desde lo que es la parte mental, qué pensamientos los tengo colapsados, desde la parte emocional, qué emoción es la que está tan a flor de piel que no deja que ingrese nada, y desde el plano físico, ver qué dolencia física, qué cosa en el cuerpo es la que me está colapsando el vaso y no dejando que ingrese nada. Conócete a ti mismo. Los conceptos asumidos previamente crean bloqueos cuando las energías conducen al ser por los caminos de la trascendencia. Bueno, esto un poquito lo que ahí estábamos diciendo, ¿no? Los conceptos asumidos previamente crean bloqueos. Y muchas veces nos escuchamos decir: yo soy así, yo soy, necesito, no sé, espacio, necesito vincularme, necesito un día de fiesta, necesito un montón de cosas. Todos esos son conceptos asumidos en base a algo que viví y que creo que soy eso, creo estar siendo eso todo el tiempo. Y al vivir en esa creencia, que esto es algo que nos pasa a todos, el punto es cómo lo descubro. Acá está la parte, ¿no?, del juego, es cómo descubro cuál es ese personaje que se está escondiendo, está jugando a las escondidas y está tomando mucha fuerza en mí. ¿Por qué? Porque me está generando un no avance en el exterior, me está generando un no avance vincular con el entorno. Entonces, dice que crea bloqueos cuando las energías conducen al ser por los caminos de la trascendencia. Entonces, cuando uno empieza a caminar esta trascendencia, empieza a ascender en otras octavas en términos de conciencia, lo primero que vamos a estar viendo que están los bloqueos de conceptos asumidos, de creencias y formas que yo creo ser así. Entonces, está bueno observarme ahí, y quizás en relación a las cosas que fui anotando en mi tótem de sombra, ver qué creencias se desglosan en cada punto, porque cada creencia que desglose en cada punto me va a dar más detalle
de en qué cosa yo creo ser, que en realidad no lo soy. Es algo que tuve que armar en un momento de mi vida para sobrevivir. Como veíamos en la charla de intuición, no, de reconocer las sombras, tuve que crear eso para pertenecer al clan. ¿Por qué? Porque si no iba a ser exiliado. Y nadie quiere ser exiliado. Entonces, tener en cuenta bien qué creencias todavía tienen poder sobre mí y creo que soy eso. Ahora, vacío. El vacío es comprendido como un estado en el que los elementos no producen ninguna combinación, no dan lugar a ningún fenómeno, un estado en el que son indiscernibles, en el que tan solo existen fuerzas latentes no manifestadas. Bueno, ¿qué es esta ensalada de fruta, no? Dice que no producen ninguna combinación, no dan lugar a ningún fenómeno. O sea, el vacío es un estado de quietud, es un estado de ecuanimidad, de estar en total atención, es una atención íntima. Por eso cuando hablábamos de la intuición, hablábamos de la percepción íntima. Tiene que ver con esto. La intimidad me va a permitir tener el vacío. La fortaleza que yo haya hecho en mi espacio íntimo interno va a darme la posibilidad a crear ese espacio de vacío ante cualquier circunstancia. Elegimos esta imagen porque tiene mucho que ver quizás en lo que nos tenemos que transformar. Todos tenemos que ser ese yacaré atento hacia su presa. En nuestro caso, la presa es estar en equilibrio. Y va a venir algo que nos va a distraer. Van a venir cosas que van a estar atacando ese equilibrio, atacando esa armonía. Esto van a ser pensamientos y va a haber el entorno, va a haber actores, va a haber vínculos, va a haber personas, va a haber situaciones externas que van a generar momentos para que yo no esté en ese vacío, para que yo salga y entre en una reacción. Entonces, desde acá es comprender que el espacio de intimidad, cuando puedo encontrarlo, mi espacio de intimidad, a través de la observación, a través de encontrar cuál es ese espacio de que si yo hago silencio hacia adentro, escucho mi voz interna, estoy en un vacío. Y esto lo tenemos que lograr. Podemos estar en un boliche, podemos estar en un tren, podemos estar en un colectivo, podemos estar en cualquier lugar que el vacío siempre está. Obviamente, esto conlleva entrenamiento, conlleva observación constante. Pero una vez que yo encuentro realmente esa fuerza interior que me dice, esto es vacío, y puedo reproducir esa química interior, ese vacío ya se hace en mí, con lo cual empiezo a armar ese habitáculo, esa paz interior. Ahora vamos a ver 3 herramientas que tenemos para cultivar este vacío, para darle espacio y para que también se fortalezca. La ecuanimidad. La ecuanimidad es una capacidad de observación que tenemos todos, donde no voy a rechazar lo que me esté pasando negativo y no me voy a estar apegando a una sensación bonita. Entonces, me mantengo ecuánime. ¿Qué quiere decir esto? Sucede algo fuerte, trágico, o algo que me genera dolor, lo observo desde un lugar donde lo voy a observar. Lo voy a estar observando, pero no lo voy a rechazar. Y
sucede algo que me gusta, que me da placer, y lo voy a estar observando también como desde una visión neutral. Y en esa neutralidad, en esa ecuanimidad, no voy a generar una visión neutral que no nos lleve a la reacción constante. Por eso, el ayuno. En el ayuno vamos a trabajar constantemente, va a haber situaciones de rechazo a un montón de cosas que vamos a estar viviendo, y va a haber situaciones de apego, o sea, de querer tener un pedacito de comida, de querer salir de la situación. Entonces, la ecuanimidad va a ser esa visión que tengo que sostener. No rechazo, o sea, no rechazo, no me pongo a darle atención a eso que me está generando cierto malestar. Por ejemplo, la idea de comerme un pedacito de pizza. No lo rechazo, pero tampoco me pongo a pelear con eso. Y tampoco me pongo a pegarme a sensaciones lindas. Este es el concepto de ecuanimidad. El concepto de impermanencia tiene que ver con entender que todo pasa, que todo es impermanente, nada va a permanecer. Es un ciclo natural, todo nace y muere. Entonces, si yo entiendo que una situación que está sucediendo es impermanente, está pasando ahora, por ejemplo, una situación incómoda, donde me siento incómodo en mi cuerpo, es una situación que está pasando, la tengo que aceptar, la tengo que ver desde una visión ecuánime, no rechazarla, pero no creer que es una situación que va a ser permanente. No pelearme con eso, porque esa visión es una visión, digamos, que nos saca de la naturaleza, porque todo en la naturaleza cumple con el ciclo de nacer y morir. Entonces, todo en la vida, todo en el universo, cumple con el ciclo de la impermanencia. La impermanencia es una ley. Entonces, esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque ante situaciones desagradables, tenemos que saber que es impermanente. Y la impermanencia va a tener que ver con nuestra capacidad de visión ecuánime o de resistencia. Si yo resisto a que eso pase, lo que voy a hacer es que esa situación o ese malestar se prolongue en el tiempo. Cada uno, digamos, como veíamos en la charla de intuición, es una decisión. Y esa decisión a mí me va a poner en un lugar, en un lado del umbral o del otro. Y al experimentar esto en el cuerpo, pasarlo por el cuerpo, frenarlo, vivirlo, identificarlo, anotarlo, ahí es donde aparece la sabiduría. La sabiduría es el arte de haberlo vivido, es el arte de haberlo experimentado y es el arte de poder ponerlo en práctica. No por hacer este camino vamos a dejar de caernos. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a seguir acrecentando sabiduría entre error y error. Hay personas que sí se equivocan menos, hay otras que nos equivocamos más. No podemos juzgarnos, porque si no también entraríamos en un lugar de superhéroe espiritual y eso sería también bastante narcisista. Vaciamiento. Libera al ser humano de lo conocido y lo prepara para penetrar en lo inédito y genuino, ya que tanto la materia como la conciencia precisan ser reformuladas para que la nueva vida se aproxime. Pueden emerger apegos y consideraciones intelectuales cuando se ve tocado por el impulso al vaciamiento. Para superar los límites personales, el individuo se vacía por completo. Bueno, acá lo que nos trae esta plaquita tiene que ver con esto de la visión de la ecuanimidad, ¿no?
Pueden emerger apegos y consideraciones intelectuales cuando vemos que está sucediendo una situación de vaciamiento. ¿Qué pasa? Para vaciarme, tengo que vivir en el cuerpo esa sensación. Tengo que darme cuenta, el nigredo, ¿no? Le dicen los alquimistas, vendría a ser la sensación densa, la oscuridad. Cuando yo me doy cuenta de esa oscuridad, la reconozco, la identifico, le doy nombre. Cuando sucede eso, voy a estar entrando en una tensión que es si lo dejo o no lo dejo, si quedo apegado a eso o no. ¿Y esto por qué? Porque esa sustancia, recuerden, que son los zapatos que usamos para que esas energías a uno le puede generar cierto rechazo dejarlas. Entonces, si mi egocentrismo me trajo hasta acá, dejar el egocentrismo, más allá que lo reconocí, me va a generar tensión interna. ¿Por qué? Porque eso, piensen como una herramienta, piensen como un recuerdo, es un lindo recuerdo. Nos genera una tensión tener que desapegarnos de esas energías que no vamos a querer vaciarnos. Por eso ahí es que vamos a encontrar cierta resistencia, y la resistencia va a ser intelectual. ¿Por qué? Porque son todas las cosas que aprendimos. Y esto otro que decía, ¿no? Libera al ser humano de lo conocido y lo prepara para penetrar en lo inédito y genuino. Piensen que cuando nos vaciamos, nos prepara para entrar en lo inédito y lo genuino. Hay veces entrar a algo que no conocemos nos genera mucha tensión, mucha resistencia. Es por eso que en el proceso del ayuno, lo que, bueno, ahora nos va a estar contando un poquito más desde dentro del ayuno, pero lo que buscamos es que haya una intención fuerte, que haya un sentido que dé sostén a para qué voy a hacer ese vaciamiento, para qué me voy a vaciar, para qué todo este esfuerzo que estoy llevando adelante. Eso tiene que ver con algo que ahora nos va a empezar a compartir Am. Y esto, cuando me doy el espacio de vaciarme, que esta es la propuesta, ¿no? Me disuelvo en la fuente, me vacío, pero me vacío desde la totalidad. O sea, entrego todo lo que creo que soy hasta acá y lo que no soy. Entrego todas las creencias positivas y las negativas. Me voy a entregar a un espacio nuevo. Me voy a entregar a conocerme desde una nueva manera. Entonces, está bueno acá que nos demos ese espacio a que todas las virtudes que tengo en mi tótem, todos los vicios que tengo en mi tótem de sombras, todos los puentes, me dé espacio también a darle un relax, unas vacaciones en el día de ayuno, para observarme nuevamente desde un nuevo lugar, desde un lugar vacío, desde un lugar más ecuánime, más centrado, más objetivo. Darme ese espacio para encontrarme un poco como nos muestra acá esta imagen. Encontrar que mi parte animal puede ser también tan bonita como mi parte humana. Entonces, es darnos ese lugar de vacío. Y acá traemos un ejemplo real
esa persona es un bombero que trabaja el servicio, y esa foto fue tomada acá en Capilla del Monte, y el fuego ya llegaba hacia las casas, ya digamos estaba todo perdido. Bueno, me acuerdo de haber estado en esa escena, y los bomberos como que se entregaron a la fe, ¿no? No había otro lugar más que la fe para salir de esa situación. Y fue realmente sorprendente porque comenzó a llover. Y creo que para un bombero recibir la ayuda del agua divina, del agua del cielo, debe ser algo totalmente de fe. Entonces esto también tenerlo en cuenta, ¿no? Que cuando predomina la fe, la reconstrucción que tenemos es directa. Por eso es tan importante que identifiquemos qué partes nuestras intelectuales son las que están restringiendo a la fe. Porque la fe, como entra por un canal limpio, transparente, claro, donde no tiene resistencias, donde no tiene nada que perder, donde lo único que hay es entrega. Es casi como ese momento cuando estamos de rodillas ante una situación, vivimos realmente una claridad de humildad y de amor porque estamos totalmente entregados. En ese momento, cuando lo vivimos así, que le pregunto si alguno habrá pasado por alguna de esas situaciones, es un momento de reconstrucción directa. Y fíjense lo que dice acá. Las luchas de esta jornada son muchas, pero también hay tiempos de paz y de recogimiento. Entonces, darnos ese lugar, ¿no? Que es verdad, muchas veces Sam me dice, Lea, está todo bien con la transformación, el plan divino, pero son muchas luchas diarias, son muchas cosas que uno pasa para llegar a ese momento de paz, a ese momento de recogimiento. Y muchas veces es como cuando uno entrena, ¿no? Entrena para ir al mundial, entrena para clasificar, entrena, juega, es criticado, pasan un montón de cosas en todo un proceso para entrar en un mundial, en una copa y ganarla. Y el momento quizás de festejo puede que sea el más cortito, pero eso no quiere decir que no valga la pena, porque en ese momento cortito, en ese momento de fe, en ese momento de gozo, en ese momento de dicha, realmente pasa algo dentro nuestro que es mágico y que nos transforma. Y esta es la idea, ¿no? Ser cada uno un canal limpio. Por eso es que nos vamos a proponer limpiar el canal. Por eso es que nos vamos a proponer a entrar en este ayuno viéndolo desde un lugar de limpieza, desde un lugar de purificación. Y algo que también vamos a traer, sepamos que somos agua. Nuestro origen es el agua y hacia donde estamos volviendo es hacia la conciencia del agua. Y como somos esa agua, todo lo que nos vamos diciendo nos lo vamos programando en nuestro cuerpo. Se dice que el 80% es agua, entonces lo que yo me voy diciendo, al menos en un 80% me lo estoy grabando en mi código de agua. Tenemos que llegar a ese lugar de transparencia, de nuevo, llegar no desde una exigencia, sino desde un lugar sano, de que la luz pueda entrar, de que pueda tener claridad
de qué es lo que está pasando por mí, de qué es eso que me está llevando a un rechazo y qué es eso que me está llevando a un apego. Entonces, al tener esa claridad, vuelvo al centro. Dicho de otra manera, ¿qué es eso que me lleva hacia mi tótem de oscuridad? ¿Qué es eso que me lleva a exigirme para llegar a mi tótem de virtudes? Y vuelvo hacia el centro, vuelvo hacia el lugar en donde está mi puente. ¿Para qué es el canal limpio? El canal limpio tiene que ver con esto, ¿no? Que entre la luz. Esa luz la recibimos, es un aviso por segundo. Nosotros le vamos a llamar en la nueva consigna el llamado. Vamos a tener un llamado. Ese llamado va a ser constantemente, lo vamos a tener. Y antes de cada desconexión tenemos un aviso de cómo hacerlo correctamente. Ese llamado, como dice la palabra, lo podemos atender o no. Lo que nosotros vamos a proponer para el día del ayuno es a observar en qué momento aparece el llamado, es a distinguir el llamado. Ese llamado nos va a dar la posibilidad de estar conectados cuando lo atiendo, y en ese momento que lo atiendo y estoy conectado me da la posibilidad a el acierto. Así como no escucharlo me lleva a la desconexión y al error, escucharlo me lleva al acierto. Entonces, ahora al final de la charla vamos a mostrar cómo es la consigna, pero que tiene que ver con esta simpleza, ¿no? Distinguir si escuché el llamado y poner en el cuadernito, escuché el llamado, escribir si respondí al llamado o no, entonces sí, respondí al llamado, y anotar qué cosa pude concretar por haber respondido al llamado. Entonces, respondí al llamado y tomé agua. Y tuve un día en armonía, me respeté a mí mismo. Y después puede estar la otra situación donde tuve el llamado, no respondí el llamado y discutí de nuevo. Tuve el llamado, no respondí el llamado y me lastimé a mí mismo emocionalmente. Eso tiene que ver con una consigna que vamos a estar trabajando. ¿Para qué? Para que ahora ya empecemos a complementar las dos patas. Ya estuvimos anotando mucho y las desconexiones. No tenés ninguna desconexión, a ver, vamos a ver las conexiones. Que si bien siempre, ¿no? Como nos decía Ana ahí en los mensajitos, siempre hay alguna cosita. Y encontrar ahí el equilibrio. Entonces vamos a empezar a hacer estas dos anotaciones. Bueno, entrar en el vacío es como vertiginoso, ¿no? Porque vamos a ir a espacios que no solemos ir, o que solemos ir pero a través de un alcohol o por ahí algún tipo de planta o algún tipo de droga. En este caso, la droga mayor va a ser entrar en el vacío. ¿A través de qué? De no comer, ¿no? O sea, nosotros proponemos un ayuno de comida. Hay personas que por lo general, o sea, hay personas que a veces, mira, yo no puedo dejar de comer porque estoy tomando remedio, yo no puedo dejar de comer porque nunca lo hice, o yo no quiero hacerlo porque no estoy preparado para hacerlo. Cada uno puede elegir de qué forma va a hacer el ayuno. Puede hacer ayuno de palabra, hacer silencio, puede hacer ayuno de redes sociales. Nosotros sugerimos que sea un ayuno de alimento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en ese vacío, nuestro cuerpo está más sensible, más
abierto a la percepción que le hemos dicho de la intuición. Ya sabemos que muchos personajes así elevados han hecho ayunos durante hasta 3 meses, años, y hoy en día está como toda esta cuestión de las personas que comen del prana. Entonces nosotros como red en estos 11 días propusimos un ayuno para sostener ese espacio de vacío y darle la posibilidad que nos llenemos de otras cosas, ¿no? El cuerpo empieza a entrar como en un trance cuando no comemos, o sea, empieza a desarrollarse una sustancia que no recuerdo cómo se llama, pero que esta sustancia nos permite estar más sensible a todos los sentidos, bien sea el tacto, bien sea el olfato, bien sea el gusto también, o las percepciones. Entonces, quienes quieran hacerlo de un día, o sea, un día son 24 horas, ¿no? Entonces lo empiezo hoy a las 8, mañana a las 8 de la noche lo termino, ¿sí? Son 24 horas de vacío. Ese vacío lo vamos a acompañar en red, todos vamos a estar ahí conteniéndonos, ¿no? Sosteniéndonos. Hay personas que empiezan y que por ahí pueden hacerlo con agua, con infusiones. Hay personas que lo pueden hacer con frutas, o sea, cada uno tiene la posibilidad de elegir de qué forma va a ayunar, pero sí teniendo en cuenta que es un espacio para estar con uno mismo. También hay casos de personas que tienen que salir o que tienen que hacer cosas, no se limiten, o sea, si tienen que salir a hacer algo, una diligencia, cualquier cosa, lo pueden hacer. La idea es que estén en su casa observándose, es un momento muy especial para hacer el tótem, para armar, para jugar con las manualidades, con la creatividad y escucharse. Entonces, por ejemplo, si él le hace ayuno y yo estoy en otra parte, no sé, yo salgo y él por ahí le da un soponcio o un yello o se le va, lo ideal es que puedan buscar ayuda en el grupo y comer algo dulce para elevar la frecuencia, ¿no? Lo que vemos acá en Setu, cuando estamos en ayuno y estamos comprometidos, casi nadie lo pasa mal. Realmente se genera algo muy hermoso, se genera una red de contención y pocas veces pasan cosas desafortunadas. Entonces la invitación es a vaciarnos. Ya hoy, por ejemplo, comer algo suave en la noche, algo que no sea tan pesado, y ya mañana comenzar el ayuno temprano, intencionándolo. ¿Por qué la intención del ayuno? La intención del ayuno es súper importante porque ahí está la posibilidad de que lo que vamos a intencionar se manifieste, ¿no? Porque también vamos a hacer una entrega el domingo, que es el día de la ceremonia. Entonces nos vaciamos para entregar a la tierra, a Gaia, ese centro, todo lo que nosotros ya no queremos. Por ejemplo, mañana la intención que yo voy a dar es soltar el enojo. Entonces mañana voy a trabajar el enojo. Esa va a ser mi intención, que el enojo salga de mi cuerpo para llevarlo al centro de Gaia. Cada uno va a decidir qué intencionar. Nosotros no le vamos a decir. Pueden intencionar un hijo, un casamiento, pueden intencionar graduarse, pueden intencionar lo que a usted le parezca más absurdo en el ayuno, lo pueden intencionar. Entonces, otro paso importante es que los que van a hacer ayuno con líquido, el líquido no tenga azúcar blancas, quienes van a hacer ayuno con fusiones que no tengan mucho azúcar, o sea, lo más natural posible. Y recuerden que cuando uno intenciona y uno entrega, también recibe. Entonces hay que estar preparado para lo que vamos a recibir después de este ayuno, y más si lo trabajamos en red. Acá hay 4 o 5 personas que ya hicieron Setu antiguamente y ayunaron. Entonces, personas que creían que no iba a ser posible, lo lograron. Personas que creían que no iban a poder, manejaron muy bien lo que es la fuerza de voluntad y cómo se trabaja en red. Entonces la invitación es que no tengan miedo,
que nos escriban, nosotros vamos a estar ahí también sosteniéndonos, y que este ayuno sea también parte de este juego para la ceremonia del domingo. Importante, cuando salimos del ayuno, no es que nos vamos a atragantar, a comer en demasía porque tengo hambre. Yo lo que les sugiero es que busquen frutos secos, no muy llenos de grasa, por lo general ellos son grasientos, pero el maní por ahí no es recomendable porque si no es un impacto para el hígado. Que en la mañana lo que pueden hacer es un juguito verde, como un jugo verde con miel, para que el hígado también aprovechar el ayuno y aprovechar el espacio para darle algo verde, fotosíntesis al cuerpo, y después poco a poco incrementando, ¿no? Si no son harinas, mejor. Entonces, por ejemplo, pueden empezar el día del ayuno, el domingo, a comer frutas, verduras, ir de a poco para que el cuerpo no sea un impacto para el estómago y para el cerebro, ¿no? Porque ellos dos son conductos. ¿Qué otra cosa sobre el ayuno? A jugar. El ayuno parece que no, pero por ejemplo, yo el ayuno más grande que he hecho ha sido seco 7 días. Pensé que era imposible y lo logré. Y realmente hay un momento en que el cuerpo ya no siente hambre, porque como estamos contenidos en oración, en meditación, coloreando, escuchando, porque ahí la naturaleza, cuando estamos en ayuno, nos empieza a hablar. Entonces, aprovechen de escuchar a la tierra, escuchar a la naturaleza, de escribir, de colorear, de hacer el tótem. Hay personas que han hecho ayuno de 3 meses. Yo conozco un amigo que hizo un ayuno de 3 meses. Entonces, si se puede hacer 3 meses, 7 días que uno en un día, en esta vida del universo, no coma, no nos va a pasar nada. Así que ustedes también elijan si van a hacer ayuno de palabras, si van a hacer ayuno de redes sociales, de lo que quieran ustedes ayunar, jueguen, pero que el juego sea impecable, que el juego sea desde la conciencia, que el juego del ayuno, ese vacío donde nos vamos a sumergir, sea una posibilidad para seguir jugando, ¿no? Para seguir soltando las resistencias y poder conectar tanto como con las desconexiones como con las conexiones. Porque si bien nosotros le proponemos un juego, ustedes eligen de qué forma jugarlo. Nosotros no le ponemos los juegos o las consignas porque nosotros somos malvados y queremos dominarlo. Nosotros le ponemos las consignas para que ustedes puedan iluminarse, para que ustedes puedan reconocerse, para que ustedes puedan entender que más allá de las formas todos tenemos desconexiones, pero que aún más tenemos muchas más conexiones con la fuente, con lo divino. Entonces cuando uno se entrega a jugar, cuando uno se entrega a ese vacío, toda la información que viene es mucho más amorosa, es una información más amable, porque yo no tengo la coraza de la resistencia, sino que bueno, me entrego y veo hasta dónde yo puedo llegar con el ayuno, sin autoexigirme, sin romperme, sin quebrarme, en conciencia plena. Entonces por eso la invitación es que ustedes elijan de qué forma van a ayunar y qué es la intención. La intención es muy importante, porque la intención te da temple.